Muy buenos días, público oyente de este su canal Economía desde Google. Les habla Edwin Tuño, quien el día de hoy continuará con el tema de la normativa que es el negocio bancario en Panamá, la Superintendencia de Bancos y el Acuerdo 5/2008 de 1 de octubre del 2008, por el cual se establecen las normas de capital para riesgo de crédito aplicable para las entidades bancarias. Este trabajo está dirigido al público en general, estudiantes de licenciatura en banca y finanzas, jóvenes, mujeres y hombres profesionales que inician su recorrido, la carrera financiera en el tema bancario y que no encuentran capacitación de parte de los empleadores y que se convierte en un obstáculo para el crecimiento profesional. Continuamos, pues. El decreto ley 2 del 22 de febrero del 2008, el órgano ejecutivo elaboró una ordenación sistemática en forma de texto único del decreto ley 9 del 98 y todas sus modificaciones, la cual fue aprobada mediante decreto ejecutivo 52 del 30 de abril del 2008 en adelante la ley bancaria. De conformidad con el 67 de la ley bancaria, corresponde a esta superintendencia a definir y establecer los elementos principales del capital y las deducciones que le sean aplicables. Que el crecimiento y la evolución de los perfiles de riesgo de las carteras de crédito existentes de los bancos, licencia general y la licencia internacional evidenciados en sesiones de trabajo, esta Junta Directiva ha puesto de manifiesto la necesidad y conveniencia de actualizar las normas para la aplicación de lo estipulado en el artículo 67-70, anterior al artículo 45 de la Ley 9, según su texto vigente del 24 de agosto del 2008, y 71 de la Ley Bancaria. Acuerda ámbito y alcance de aplicación. El presente acuerdo se aplica a los bancos oficiales, a los bancos de licencia general y a los bancos de licencia internacional, cuyo supervisor de origen es la Superintendencia de Bancos. Este acuerdo se aplicará en base consolidada conforme a las normas internacionales de información financiera o de los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. La Superintendencia de Bancos determinará la calificación aplicable a los instrumentos de capital para su inclusión como elementos del capital primario o capital secundario. Capital primario, para los efectos del cálculo del índice de adecuación de capital, el capital primario comprende el capital social pagado en acciones, las reservas declaradas, las utilidades retenidas y las participaciones representativas de los intereses minoritarios en cuenta de capital de las subsidiarias y consolidantes. El capital social pagado está integrado por las acciones comunes emitidas y totalmente pagadas, incluyendo las acciones en tesorería, las acciones preferidas no acumulativas emitidas y totalmente pagadas que cumplan con los siguientes requisitos: no tienen fecha de vencimiento, no conceden al tenedor la opción de una redención anticipada, que en una liquidación sean pagaderas a los depositantes y los acreedores, que no permiten acumular intereses o dividendos o su pago diferido en forma alguna, incluyendo el pago en otras acciones comunes o preferidas. El banco emisor puede eliminar el pago de intereses o dividendos solamente en ausencia de utilidades. No permiten automáticamente o a opción del tenedor la conversión a otra clase de acciones distintas a la de capital primario. La tasa de interés a pagar no variará de la condición financiera o resultado de las operaciones del emisor. La tasa de interés a pagar es fija, se establece sobre la base de un índice de mercado independiente. No contemplan cláusulas que por sus condiciones potencialmente favorables motiven al banco una reacción anticipada. Existe obligación de recompra por parte del emisor. Las reservas declaradas son aquellas clasificadas por el banco como reservas de capital para reforzar su situación financiera proveniente de utilidades retenidas en sus libros y sujeta a lo establecido en el artículo 69 de la ley bancaria. Las utilidades retenidas son utilidades no distribuidas del periodo corriente y de periodos anteriores. Bancos sujetos a este acuerdo deberán informar a la superintendencia cualquier disminución de los elementos de capital primario establecido en los numerales 1 y 2 del presente artículo. Capital secundario. Para el efecto del cálculo del índice de adecuación de capital, el capital secundario comprende las reservas no declaradas, las reservas de revaluación, las reservas generales para pérdidas y los instrumentos híbridos de capital y deuda. La suma de los elementos computados como capital secundario estará limitada a un máximo de 100% de la suma de los elementos del capital primario. Los elementos del capital secundario se describen a continuación. Consisten en la parte de la utilidad retenida después de impuestos, siempre que sean de la misma calidad que las reservas declaradas. Como tales se encuentran plenas inmediatamente
para resolver pérdidas no previstas y no se encuentran gravadas por ninguna obligación. Sin embargo, a diferencia de las reservas declaradas, a estas no se les atribuye fin específico y quedan registradas en una partida especial de reservas de revaluación. Son aquellas que resultan de la revaluación de los valores registrados a un costo histórico en la cartera de inversión. Dicha revaluación deberá efectuarse considerando las cotizaciones vigentes en el mercado para activos de similares características y deberá ser autorizado por esta superintendencia. No está permitido incluir en este renglón las revaluaciones de aquellos títulos recibidos por los bancos como pago en el transcurso de su operación. Reservas generales para pérdidas. Son provisiones que no han sido requeridas a las entidades bancarias por esta superintendencia ni por la legislación o regulación. Son aquellas que se crean voluntariamente por los bancos contra la posibilidad de pérdidas que aún no han sido identificadas. Las reservas generales solo pueden computarse como parte del capital secundario hasta un máximo 1.25% de los activos ponderados en función de su riesgo, siempre que hayan sido calculadas de acuerdo con las normas internacionales de información financiera o los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. Una vez las reservas generales se computen como parte del capital secundario, los bancos no podrán disminuirla si con ello infringen el índice de adecuación contemplado en el artículo 70 de la ley bancaria y los demás márgenes, límites legales o reglamentarios establecidos sobre la base de los fondos de capital. Instrumentos híbridos de capital y deuda. Para los efectos del presente acuerdo, se darán instrumentos híbridos de capital y deuda cuyas características sean las siguientes. 4.1. Acciones preferidas acumulativas emitidas y totalmente pagadas que cumplan con los siguientes requisitos. No tienen fecha de vencimiento. No conceden al tenedor la opción de una redención anticipada. Que de una liquidación sean pagaderas con posterioridad a los depositantes y los acreedores. No permiten automáticamente a opción del tenedor la conversión a otra clase de acciones distintas a la de capital primario. La tasa de interés a pagar no variará en función de la condición financiera o resultado de las operaciones del emisor. La tasa de interés a pagar es fija o se establece sobre la base de un índice de mercado independiente. No contemplan cláusulas que por sus condiciones potencialmente desfavorables motiven al banco una redención anticipada. No existe obligación de recompra de parte del emisor. Deuda subordinada. El instrumento tendrá la siguiente característica: plazo original de vencimiento superior a los 5 años de duración. De duración 4.2.2. La deuda estará subordinada a los depositantes y acreedores en general. 3. No tendrá cláusulas con opción de redención anticipada por parte del deudor. La redención o pago anticipado o aceptación como garantía de facilidades credenciales por parte del banco requiere aprobación previa del superintendente a objeto de que no se vea afectada su solvencia. Este requisito estará constar en los términos y condiciones del instrumento y en el prospecto si hubiera. Si existen en los términos y condiciones del instrumento cláusulas que motiven al banco a una redención anticipada, se considerará la fecha de aplicación del incentivo como determinante de la duración del plazo original y para la aplicación de la reducción del instrumento como capital secundario. Deuda subordinada convertible a acciones comunes es aquella en la cual el banco se compromete a repagar el principal total o parcialmente con la emisión de nuevas acciones comunes. El instrumento tendrá la siguiente característica: plazo máxima duración 10 años. Deuda estará subordinada a los depositantes y acreedores en general. No dan al tenedor la opción de una recompra, conversión o redención anticipada. La redención o pago anticipado por parte del banco requiere la aprobación previa del superintendente a objeto de que no se vea afectada la solvencia del banco. Este requisito se hará contar en los términos y condiciones del instrumento, en el prospecto si lo hubiere. Términos y condiciones del instrumento, el prospecto si lo hubiere, deben establecer la forma de cantidad o repago hacia acciones comunes. Si existen como términos y condiciones del instrumento cláusulas que motiven al banco a una redención anticipada, se considerará la fecha de aplicación del incentivo como determinante de la duración del plazo original y para la aplicación de la reducción del instrumento como capital secundario. Los términos y condiciones del instrumento y el prospecto, si lo hubiere, deben informar que este no es aceptable como garantía de facilidades crediticias ante el banco emisor. Deuda subordinada convertible en acciones preferidas no acumulativas. El banco se compromete a repagar el principal total o parcialmente con la emisión de nuevas acciones preferidas no acumulativas. El instrumento tendrá las características: plazo máximo 10 años.
Deducciones de capital, del capital primario. Toda plusvalía o fondo de comercio se deducirá directamente del capital primario. Las minusvalías son un pasivo y no afectan la estructura de los fondos de capital. Se prohíbe la compensación de las cuentas de plusvalía y minusvalía del total del capital. La inversión en instrumentos de deuda o capital en subsidiarias bancarias o financieras no consolidantes del banco. La inversión en instrumentos de deuda o capital en subsidiarias no bancarias no consolidantes del banco. La deducción incluirá los saldos registrados en el activo por el mayor valor pagado respecto del valor contable en las inversiones permanentes en sociedades en el país y en el exterior. La inversión en instrumentos de deuda o capital en otros bancos o subsidiarias de estos bajo condiciones de reciprocidad. Estas deducciones se harán trimestralmente. Índice de adecuación de capital. Sujeto a lo establecido en el artículo 70 de la ley bancaria, el índice total de adecuación de capital no podrá ser inferior al 8% del total de sus activos considerados en operaciones fuera de balance, que representa una contingencia total de su riesgo. El capital primario de un banco no podrá ser inferior al 4% de sus activos y operaciones fuera de balance, que representen una contingencia irrevocable ponderado en función de sus riesgos. En los casos de aquellos bancos sujetos a este acuerdo cuyos grupos bancarios incluyan compañías de seguros subsidiarias consolidantes, no se incluirán como parte de los fondos de capital a reserva de dichas subsidiarias, distinta a la naturaleza patrimonial. Requerimiento de adecuación de capital. Para los efectos del presente acuerdo, el requerimiento de adecuación de capital se calculará en base consolidado. Los bancos sujetos a este acuerdo, salvo los indicados en el artículo siguiente, deberán cumplir con el índice de adecuación de capital establecido en el artículo 70 de la ley bancaria. El informe de adecuación de capital será presentado trimestralmente por todos los bancos, excepto las sucursales de bancos extranjeros de licencia general internacional. Este informe debe desglosar los fondos de capital, los activos y las operaciones fuera de balance que representen una contingencia irrevocable ponderada en función de sus riesgos. Sale de bancos en el extranjero de licencia general y bancos de licencia internacional sujetos a supervisión de destino. Sale de los bancos extranjeros de licencia general y bancos de licencia internacional sujetos a supervisión de destino serán en todo momento con los requisitos de adecuación de capital de su legislación de origen, de forma consolidada con su tasa matriz. Para estos efectos deberán indicar a la competencia una certificación de la o bien una certificación del supervisor de origen donde conte cuál es el índice regulatorio de origen y cuál es el índice consolidado del banco o grupo bancario. Clasificación de los activos por categorías para los efectos de la ponderación de riesgo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la ley bancaria, los activos se clasificarán en la siguiente categoría, cuyo porcentaje de riesgo se indica a continuación. 1, 0, 750. Categoría 1. Estos fondos disponibles mantenidos en caja. Depósitos a la vista en banco establecido en Panamá. Depósitos a la vista en banco establecido en países miembros de la OTE. Depósitos a la vista en bancos establecidos en países que no sean miembros de la OTE, siempre que tanto el país como el banco tengan calificación internacional de grado de inversión. Estos depósitos a la vista incluyen los documentos en proceso de cobro depositados, incluyen la compensación, documentos emitidos o garantizados por el Estado panameño o por sus instituciones autónomas, las inversiones en otras empresas no relacionadas con el negocio bancario que se deducen del acuerdo del artículo 4 de este acuerdo, préstamo debente garantizado mediante la ignoración de depósitos en el propio banco hasta el monto garantizado. Categoría 2, 10%. Instrumento emitido a ese miembro de la OTE por sus instituciones gubernamentales, siempre que cuente con la garantía o aval de gobierno emitido en moneda de su propio país. Instrumentos emitidos o garantizados por el Fondo Monetario Internacional, es decir, los organismos multilaterales. Préstamo directamente garantizado mediante preparación de depósitos en otros bancos establecidos en Panamá hasta por el monto garantizado. Préstamo garantizado por el Fondo Monetario Internacional, cualquier otro banco multilateral de desarrollo aprobado por la categoría 3, depósitos a plazo y cualquier otro crédito contra banco establecido en Panamá, establecido en los países de la OTE, siempre que estos bancos tengan calificación internacional de grado de inversión y establecidos en países que no sean de la OTE, siempre que tanto el banco como el país tengan calificación internacional, tengan calificación internacional. Categoría 4, 50%.
préstamo para vivienda con garantía hipotecaria otorgado al adquiriente final de tales inmuebles, salvo aquella cartera vencida incluida en la categoría 6. Otros préstamos con garantía hipotecaria siempre y cuando el saldo del préstamo no excede el 60% del valor del bien hipotecado.